Estamos con Alberto Arizú, director comercial y tercera generación de la bodega Luigi Bosca. Cuarta, ya es la cuarta. Gracias por tu tiempo, Alberto. Muchas gracias. Vamos con unas preguntas. Vamos a hablar de las innovaciones. Empecemos con las innovaciones de la bodega. ¿Cuáles son las últimas innovaciones o lanzamientos que tiene la bodega? Bueno, los últimos vinos que lanzamos, que fue hace ya 2 años, son un proyecto que nos ha llevado casi 20 años de trabajo y que tiene que ver con la de descubrir el potencial que los diferentes terruños que tenemos en Mendoza le proporcionan en términos de carácter y personalidad a nuestros vinos. Hay variedades que se expresan, son variedades que naturalmente se expresan en distintos terruños, tienen una expresión radicalmente distinta dependiendo de los terruños y la calidad de los terruños, alturas, llámese altura, la composición del suelo, la mineralidad, el clima. Y hay variedades que no tanto. Nosotros elegimos aquellas variedades que para nosotros creíamos que tenían realmente un comportamiento determinado y fuimos a descubrir y analizamos estos terruños en particular, encontrando aquellas sutilezas. Hay por ahí factores y características que son más evidentes y por ahí factores que no son tan evidentes, que son más sutiles. Eso terminó conformándose en una colección de 3 vinos nuevos que lanzamos hace 2 años. Uno de ellos es un Riesling, quizás la variedad blanca más permeable a las características del suelo. Una variedad muy difícil de cultivar, un enorme desafío para cualquier bodega del mundo y más aún en la Argentina, donde casualmente es una uva que requiere de no mucho sol. En la Argentina tenemos abundancia de sol. Es una variedad que tiene piel muy fina, para lo cual hay que preservarla mucho respecto del impacto de la luz solar, y que sin embargo da vinos extraordinariamente finos, vinos extraordinariamente delicados, vinos muy personales, que además toman la expresión clara en cada uno de sus terruños. Este fue un Riesling que nosotros cultivamos en un sitio llamado Las Compuertas, que está en el techo de Luján de Cuyo, a 1200 metros de altura, con suelo bastante calizo, un suelo muy antiguo, y nos dio un vino realmente excepcional que vamos a tener la oportunidad de probarlo esta noche. El otro fue un Malbec, obviamente. El Malbec es una variedad que para nosotros tiene una enorme importancia, no por ser solamente Argentina el principal productor de Malbec del mundo, sino porque es una variedad que tiene esta extraordinaria versatilidad para adaptarse a distintos terruños y lograr expresarse en distintas formas en estos terruños. Y ahí elegimos un Malbec que nosotros cultivamos en un viñedo que compramos hace 15 años, en un valle llamado Villaseca, que está en el departamento de Tunuyán, que está en la franja central del Valle de Uco. Un suelo que nos apasionó, que nos pareció fabuloso, pero al momento de cultivarlo, lo que hicimos fue seleccionar 3 selecciones masales de Malbec de distintos orígenes, de viñedos propios nuestros, muy antiguos. O sea, sobre un terreno no cultivado, cultivamos vides antiguas seleccionadas de 3 selecciones masales que hicimos de distintos terruños nuestros de otras regiones. Una de esas selecciones masales dio un carácter, desde su color, desde su expresión aromática, desde el carácter del vino, que nos pareció realmente excepcional, y decidimos llamarlo Malbec Terroir Los Miradores, que es el nombre del viñedo, y que también nació hace 2 años. Y el tercer vino es otra variedad que también tiene esta característica de adaptarse y encontrar una personalidad muy distinta dependiendo de las características del terruño, que es un Pinot Noir, que nosotros cultivamos un clon, el 777, el famoso clon de Dijon, el famoso clon de la Borgoña. Lo cultivamos en un viñedo que está en una zona llamada La Consulta, que es en la parte más sur del Valle de Uco, en un viñedo que está como a 1300 metros de altura, y ahí encontramos un vino excepcional en términos de su carácter de frutas, con una mineralidad acentuada, pero sin ese carácter que por ahí un poco choca, que es ese carácter de remolacha muy habitual de los vinos de la zona de la Borgoña. Acá tenemos una concentración de frutos negros y rojos excepcionales, que tuvo un paso por madera americana. Hicimos la prueba en madera americana y madera francesa, nos pareció alucinante
el carácter que tomaba en la madera americana. Y bueno, ese fue el tercer vino que nació en esta colección de vinos. Mucho proceso de experimentación, ¿cierto? Mucho de prueba, error, de descubrir, por sobre todas las cosas. Lo más importante en estas cosas no es la prueba y error, porque tú tienes la expertise, tienes la experiencia y tienes la tecnología. Lo importante es qué tan sensible eres a detectar aquel carácter que lo hace único e irrepetible ese vino de ese lugar. Y cómo después expresarlo y comunicarlo, porque en definitiva, para beberlo en mi casa está todo bien, pero si yo tengo que comunicarlo a un consumidor y compartir ese secreto con un consumidor en algún lugar del mundo, tengo que tener un mensaje que sea entendible por ese consumidor. Toda una vivencia. Entender esa sensibilidad para descubrir esas diferencias es la clave de todo esto. Perfecto. Desde 1901 ya cuentan con 114 años de historia. Han tenido muchos logros, han tenido momentos claves en la historia de la bodega. Mencióname, ¿cuál considera que es el logro más importante y cuál ha sido ese momento clave más importante en la historia de la bodega? Bueno, a ver, podría hablar de lo que ha significado para nosotros tener hoy presencia en más de 60 países del mundo y que la marca Luigi Bosca realmente sea sinónimo de calidad y que sea un digno representante de la Argentina, que nos enorgullece muchísimo. Pero quizás como logro probablemente sea en la creación de la denominación de origen de Luján de Cuyo, que no fue un hito importante en la historia argentina, un hito importante en la historia de la bodega, porque fuimos un protagonista indiscutido de la creación de esa denominación, que se creó en el año 1989, donde liderando un grupo de productores y bodegueros de la zona de Luján de Cuyo, decidieron ya en el año 1980, bueno, comenzaron a principios de los 80, ya en ese momento ellos hablaban, sobre todo mi padre, hablaban de la importancia de determinar los distintos caracteres que lograba la variedad Malbec en la Argentina. Él ya en ese momento hablaba de que un Malbec de Mendoza no era lo mismo que un Malbec de San Juan o un Malbec de Salta. Él ya hablaba que los Malbecs de Mendoza, aún en los distintos valles, tenían características totalmente diferentes. Y remitiéndose a la historia de Luján de Cuyo, que ya tiene... Luján de Cuyo es una región, es la más antigua de la Argentina, tiene casi 150 años, donde se descubrieron las primeras vides de Malbec, y donde el Malbec ya lleva mucho más de un siglo, casi un siglo y medio, adaptándose a esa región, y decidieron crear, con todo el compromiso que significaba crear una denominación de origen controlada que ningún otro país de América lo supo tener. Y esto para nosotros fue significativo porque fue demostración del compromiso que teníamos nosotros por nuestro terruño, por nuestra tierra, y de alguna manera demostrar en Argentina que Argentina era un país que se ocupaba mucho del control, de la certificación, de garantizar la genuidad del producto. Y eso fue muy importante. De hecho, nuestro Malbec ha sido realmente uno de los vinos más exitosos de la bodega, porque transmite esa experiencia que solamente países como Francia, Italia o España podían transmitir, y que un país del Nuevo Mundo logre transmitir con ese mismo vigor el mensaje de la denominación de origen controlada, era para nosotros muy importante. Excelente. Has estado desde el principio de la creación de Wine of Argentina como parte de la directiva, como vicepresidente, como presidente. Exacto. ¿Cuál consideras tú que ha sido el mayor aporte que ha dado Alberto o Luigi Bosca a la organización de Wine of Argentina? Bueno, a ver, dediqué muchos años, yo soy una especie de viejo joven, ¿no? Cuando yo empecé a promover los vinos argentinos en el mundo, y de hecho fui uno de los 8 fundadores de Wine of Argentina, tenía 26 años. Y ¿eras el más joven del grupo? Definitivamente, porque yo empecé esa misión con los más jóvenes de la generación de mi padre, que se estaban retirando, donde la llegada al mundo era como un objetivo de largo plazo, pero que ellos era como su último legado, digamos, ¿no? Entonces me transformé rápidamente por mi juventud y por mi energía, rápidamente me transformé en un enorme promotor de Argentina, porque estaba convencido, y estoy absolutamente convencido,
de que si Argentina no logra ser, si no lograse ser, porque de hecho estamos lográndolo, un origen reconocido y reputado en el mundo, era imposible promover nuestras marcas. Entonces, estoy convencido de eso, por eso fue todo el tiempo que yo le he dedicado a Wines of Argentina para crear esa imagen de Argentina en el mundo, que creo que lo hicimos bien, con nuestros aciertos, con nuestros errores también, pero que definitivamente ha consolidado a Argentina hoy entre uno de los principales jugadores en el negocio del vino mundial. Te voy a hacer una última pregunta y te voy a poner un compromiso. Si te dejan en una isla desierta y solo te permiten llevar 2 botellas de vino, una de tu bodega y una que no sea de tu bodega, ¿cuáles serían? Bueno, a ver, voy a tratar de hacer un razonamiento. Yo no soy salomónico. No, yo me formé en las ciencias matemáticas, yo estudié economía y organización de empresas, pero sí que soy un poquito más racional para razonar, pero pensando en una isla, se supone que voy a tener calor, voy a tener bastante sol, a lo cual no me llevaría un vino tinto, si solamente tengo 2 opciones nada más, porque aparte seguramente mucho de lo que voy a comer va a ser pescado todo el día, así que me llevaría un blanco y un rosado. El blanco que me llevaría sería de mi bodega. Y la variedad que elegiría sería la variedad que a mí más me apasiona en el mundo, que es el Riesling. A mí me gustan los vinos minerales, me gustan los vinos florales, me gustan los vinos más sutiles, que son un poco más austeros, que no son tan, que no exceden esa sensación de fruta. Por mi formación, por lo que me gusta, por lo que me gusta comer, soy más partidario de esos vinos. Bueno, nuestro Riesling, un poco lo vas a tener la oportunidad de probar esta noche, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa mineralidad, con ese especiado, con esas flores exóticas, con esos aromas realmente distintos que tiene un vino blanco. Y el rosado, quizás un rosado que me encanta, que es un rosado Antinori, que se llama Guado Altazo, sí. Para mí uno de los grandes vinos rosados del mundo, que está hecho de uvas Sangiovese, que lo hacen muy bien, y que la verdad que es un vino que recuerdo siempre con mucho cariño, porque lo descubrí hace muchísimos años en un viaje con mi mujer por la Toscana, y en una tarde inolvidable, con una puesta de sol increíble, en un muelle maravilloso, pedí una copa de vino rosado y me trajeron esa botella, y aún es el día de hoy que lo recuerdo con muchísimo detalle. Excelentes elecciones. Los vinos tienen que recordarte y tienen que emocionarte. Sean memorables. Y si te vas y si justo caíste en una isla y tenés la oportunidad de llevarlo, obviamente aquel vino que te genera las emociones y que te dé todos los mejores recuerdos van a ser tus mejores amigos. Correcto. Así que es un razonamiento totalmente racional, pero con mucha emocionalidad. Gracias, Alberto, un placer, todo un placer. Bueno, un placer. Y vamos a probar los vinos. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias a ti.